Hola, buenos días. Quiero que este vídeo sea corto, quiero hacerlo lo más corto posible, porque ya sería, a ver si cierro finalmente el tema este del narcisismo. Déjeme decirle una cosa, hice un vídeo que no lo voy a subir sobre la homosexualidad narcisista, el tema de la homosexualidad, para verlo dentro del narcisismo, etcétera. ¿Por qué? Porque en el vídeo anterior, el que ustedes tienen de último, pues ese tema se tocó de soslayo, ¿no? Y entonces, bueno, alguien me dijo, ¿por qué tú no lo desarrollas? Porque yo tengo la idea de que introduciendo la variable de la homosexualidad, que en realidad es asexualidad, recuerden, que yo adopto la posición de Sam Banning. Por cierto, les voy a hablar de Sam Banning hoy en este vídeo. Entonces, introduciendo esa variable se despeja todo el ciclo, todo el manual narcisista completo y todo el ciclo, todo. Pero tienen que entender que la homosexualidad en este caso esto es válido para hombres y mujeres, claro, es más bien una sexualidad, por el hecho de que es un sexo autoerótico. Ellos están pensando en ellos mismos siempre. Por eso es que a la mujer no le interesa, para nada. Y como la relación que tienen con la mujer no es una relación, digamos, en el caso del hombre, o viceversa, la mujer con el hombre, no es una relación heterosexual, pues que tampoco pudiéramos caracterizar de homosexual, porque son ellos el objeto del deseo, ¿entiendes? Entonces, pero esto se complica mucho porque en la práctica es como si fueran homosexuales con respecto a su pareja, dado que no le interesa a la pareja. Entonces, pero bueno, este vídeo yo lo hice incluso, demostré punto por punto cada aspecto del narcisismo, de todos los fundamentales, todas esas cosas que parecen raras, todas esas cosas que ellos hacen, introduciendo la variante esta de la homosexualidad, como la gente lo percibe, sus parejas, pero que en realidad es asexualidad, ¿no? Entonces, bueno, pero la verdad que el vídeo quedó largo y muy detallado y no me arrepentí de subirlo. Entonces, hoy quiero cerrar el tema con metiéndonos un poco hacia adentro de la mentalidad narcisista. Vamos a acabar un poquito hondo porque a mí lo que me interesa es la filosofía que puede extraer de esto y cómo la filosofía puede manifestarse aquí. Y como vamos a hablar de la mente, pues esto es un tema filosófico. Déjame encender aquí porque tengo ya... Yo pensé que iba a ser más frío, pero bueno, en fin. Un tema filosófico y que pudiera arrojar luz acerca de qué es lo que pasa con los narcisos, porque también aquí hay un problema un poquito difícil de comprender. ¿Ellos tienen ego o no tienen ego? ¿Es un ego, es un falso ego? ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Por qué son grandiosos si en realidad, eh, bueno, algunos narcisos, ¿no? Podemos dividirlo en grandiosos y, para simplificar la cosa, en grandiosos, que son los que se reconocen como narcisos, donde quiera que van exhibiendo su narcisismo, y los encubiertos, ¿no? Estos que son los más peligrosos, que son calladitos, que son muy difíciles de detectar y parecen gente normales, pero muy humilde. Pero en el fondo eso es lo más peligroso que hay. Entonces, pues sucede que en ambos casos uno dice, bueno, pero ¿qué pasa con el ego? Porque el ego lo tienen el ego inflado, pero lo tienen, incluso lo tienen exagerado. Entonces, hay un rollo con esto del ego, que es un concepto un poco confuso también, ¿verdad? Entonces, yo prefiero usar el yo. En filosofía usamos más el yo. Y es un concepto mucho más antiguo que este, ¿no? En filosofía se está usando el yo desde hace rato. Pero esto del ego, yo creo, según yo recuerdo, vino con el psicoanálisis en la psicología, ¿no? En el terreno de la fenomenología también se usa el ego, que ya es un terreno filosófico. Pero en la epistemología, por ejemplo, se usa el yo. Y esto es más antiguo en la filosofía. Bueno, el asunto es que nada, que este tema hay que desentrañarlo un poco, a ver qué es lo que pasa con ellos. Recuerden, ustedes tienen que tener algunos presupuestos. Recuerden que la conciencia, con lo que llamamos conciencia, eh, encierra en sí dos momentos: el momento del yo y el momento del objeto. Esa contraposición entre el objeto y el yo, eso es lo que se llama conciencia en filosofía. Entonces, esto surge en un momento determinado del desarrollo del individuo, ¿no? Del individuo. Y cuando digo un momento determinado, quiere decir que el ser humano no nace siendo un ser racional. Y no nace con conciencia, sino que cobra la conciencia, como he dicho en montones de vídeos, a sus 2 años y medio de vida.
más o menos, es que cobre el yo, la representación del yo, y con ello pues puede surgir ya la oposición con el objeto, etcétera, etcétera. Esto es justamente lo que en donde los narcisos quedan trabados. Si usted, en lugar de fijarse en el desarrollo del individuo, se ocupa del desarrollo de la civilización, pues este paso del niño, ¿no?, hacia el ego, hacia el yo, quiero decir, ¿no? Esta cobra del yo, el cobro de la representación del yo en el niño, que lo hace ser un ser consciente, primeramente en su forma más elemental, ¿verdad? La racionalidad ética, la discriminación entre el bien y el mal. Cuando él es capaz de hacer eso, ya es un ser racional. Eso lo hace hace los 2 años y medio. Y es un proceso también. Entonces, si usted ve eso desde el punto de vista no ontogenético, quiero decir, del desarrollo del individuo, sino filogenético, del desarrollo de la civilización, pues usted lo que va a encontrar es justamente que ese proceso del ego filogenético, el yo filogenético, es el paso del estadio primitivo de la mentalidad primitiva a la mentalidad civilizada, o el paso del estadio primitivo, si lo quiere, a la civilización. Pero es un término, una cosa que se relaciona más con la mente, que es como mejor se explica el origen de la civilización. Y repite los mismos pasos que el individuo, ¿no? De acuerdo a Jean Piaget, que fue el que descubrió esto, el paralelo entre ontogénesis y filogénesis. Yo lo he desarrollado, se lo estoy explicando en mis términos, porque esta idea yo la tomé, la desarrollé, para mostrar ese paralelo. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que según mis investigaciones, yo me enfrasqué en llegar a ese estamento más básico que pudiera considerarse elementalmente humano. O sea, buscar cuál es la diferencia fundamental, la frontera entre el mundo animal y el mundo humano. La encontré en la capacidad de producción de la otredad. Un funcionamiento mental es producir lo otro, producir la otredad. Por eso la conciencia es intencional. Esta intencionalidad, o sea, ¿qué quiere decir que la conciencia es intencional? Que refiere a objetos. Esta intencionalidad se da también en una mentalidad preconsciente o no consciente. También existe esa intencionalidad. Lo que pasa es que es de tipo corporal. Eso lo demuestro yo en el libro El cuerpo y lo otro, este que está aquí. Bueno, entre tantas cosas más. Este es el que busca ese gesto elementalmente humano, lo más elementalmente humano que pueda establecer la frontera entre lo animal y lo humano. Entonces, la conclusión es que es la facultad de producción de la otredad. Nosotros somos seres mentales cuando somos capaces de producir la otredad. Entonces, ahí es donde viene el problema, que ahí es donde se traban estos narcisos. ¿Por qué no tienen ego, o por qué su ego es tan deficitario, tan endeble, que prácticamente se dice que no tienen ego, qué sé yo? Bueno, pues el asunto está en que ellos son incapaces de producir la otredad a nivel ya más racional, ¿no? A nivel consciente. Entonces, esto lo hace que su ego sea completamente imitativo. No pueden producir lo otro de sí. No los reconocen, ellos no pueden, porque eso lo destruiría. Vamos a verlo más adelante ahora. Y entonces, como tienen esa deficiencia fundamental con respecto a la otredad, esta otredad, entiéndase que cuando uno pone lo otro, cuando uno pone la otredad, es un extrañamiento de sí mismo. Cuando uno puede hacer eso para funcionar mentalmente, ya ahí en esa otredad va, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, el tema de la empatía. O sea, tú puedes tener empatía si tú eres capaz de producir la otredad. Pero si tú no eres capaz de producir la otredad, tú no puedes, lo otro de sí, ¿verdad? Que es el momento objetual del yo. Pues usted no puede tener empatía, obviamente. Entonces ya todo eso se le empieza a ligar desde un principio. Como tienen un yo tan que no lo llegaron a construir, esa racionalidad, pues entonces ya no tiene posibilidad de tener empatía, porque simplemente la otredad es lo más deficitario en ellos. ¿Entiendes? Entonces no se pueden reconocer en lo otro, incluso aceptar lo otro. Es un problema lo que tienen. Entonces es esa facultad de producción de la otredad es lo que nosotros podemos llamar funcionamiento mental. Cuando tenemos ese plano, nosotros somos seres. Eso no lo tiene el animal. El animal está derrumbado en el interior de sí mismo, está ensimismado y no puede salir de sí. Entonces,
para que haya funcionamiento mental real, tiene que haber esa capacidad de producción de la otra edad. De otro modo, ¿qué puede hacer? ¿Qué es lo que pasa con los narcisos? ¿Qué es lo que se ve? Por eso es tan importante estudiar este fenómeno desde el punto de vista filosófico. Bueno, resulta que se puede. Aún así, con esa carencia. ¿Por qué? Porque lo hacen sobre la base de la imitación. Ellos van a imitarlo todo. Pero la imitación es, tú diseño está funcionando como si fueran seres humanos normales, pero es todo imitado. ¿Entiendes? Tienen esa capacidad de reflejarte y reflejar todos los sentimientos, las emociones, todo las reflejan, se la apropian, pero realmente ellos no la producen, ellos se la apropian porque chupan la energía de la gente, de lo que pueden chupar. Y entonces, lo que pasa es que tienen una habilidad para esto, porque al tener esa carencia fundamental desde el principio, pues ellos la suplen con esa tremenda habilidad que tienen. Por eso eso te explica también cómo son capaces de, sin empatía, cómo son capaces de, en el love bombing, saber todo lo que la pareja necesita, porque realmente lo que hacen es una especie de mirroring, lo que hacen con eso, ¿no? Y entonces pues tienen el don de esa capacidad de reflejar y de imitar y eso. Entonces esa otredad se da por imitación, para que me entiendan bien. No es una otredad real. Y ahí donde empieza el origen de toda esta cosa. Les voy a poner un ejemplo con Sam Banning, un vídeo de Sam Banning. Bueno, a raíz de eso, tal vez esto le aclaro un poco más. Oigan, ¿cuál es mi definición de cultura? Antes de entrar en cómo Sam Banning se ejemplifica todo lo que yo le acabo de decir filosóficamente. Pero para que vean el momento de la otredad, lo importante que es en la cultura. Yo defino la cultura, y en esto hago una inversión de las posiciones de Ortega, porque Ortega, bueno, no me voy a meter en eso, pero él como todo el mundo pensaba que el ensimismamiento es propio del humano y que la alteración es propia de los animales, y es al revés. Es justamente el animal el que está derrumbado, ensimismado en el interior de sí mismo, y no puede extrañarse de sí, ¿no? Para producirle otra edad, no puede hacer eso. Si hiciera eso, tuviera funcionamiento mental, ¿no? Entonces la alteración, que es lo que yo estoy llamando otra edad, Ortega le llama con el término alteración, pero igual es reinterpretado el término, sirve, ¿no? En términos de otra edad. Fíjense que la raíz es alter, lo otro, ¿verdad? Alteración. Entonces aquí digo, porque vengo discutiendo con Ortega, digo, la cultura para proseguir esta inversión de Ortega es alteración, cualquier alteración, ¿entiendes? De otra edad, ¿verdad? Cualquier alteración de la naturaleza, en general, cualquier alteración de la naturaleza, incluida la humana, es cultura. Solo que en la naturaleza humana se da el peculiarísimo caso de que su alteración parece ser un ensimismamiento. Esto es lo que confunde Ortega, ¿no? Hay mucha gente que lo identifican con una especie de discurso interno y eso. Por eso la cultura es tanto creación de formas, y aquí abro un paréntesis y digo, esto es del colosal mundo de los objetos reales y virtuales, por lo que debemos entender artefactos, instrumentos, enseres, técnicas, valores, ideas, mercancía, teoría, etcétera, todo lo que ustedes quieran ahí, como lo que los alemanes llaman Bildung. Abro otro paréntesis y pongo formación del espíritu, ilustración, educación. Esto es porque estoy definiendo la cultura sin necesidad de contraponer esto de cultura material y cultura espiritual y cultura subjetiva, objetiva. No hace falta nada de eso. Ella incluye todo eso de un golpe, ¿no? Es decir, adquisición y apropiación de esas formas, ¿no? En el caso de la Bildung. Entonces, en síntesis, puede decirse que la cultura es creación y apropiación de la forma. Este proceso de formación es doble. Si no se crea lo otro, oigan bien, el alma no se ilumina, no altera su forma, y viceversa. El alma se ilustra solo en la medida en que crea un objeto, sea material o ideal, en sentido de ilustración, ¿verdad? A esta otra edad, alteridad o extrañamiento, que representa el objeto, el idealismo especulativo alemán le llamó Entäuserung, quiere decir alienación. La cultura es alienación. La alienación es necesaria porque es ese ponerte en lo otro, extrañarte de ti en lo otro. Eso es la esencia de la cultura. Y fíjense el vínculo que tiene con lo mental. Entonces, ese momento de alienación es necesario. Es una gran contribución a la teoría de la cultura la consideración de este momento. En efecto, el hombre se extraña de sí en ese colosal mundo de los objetos que crea para mirarse luego en él como en un espejo y reconocerse a sí mismo en la alteridad. Los narcisos no pueden hacer eso. Pero a este momento de la otra edad,
había que agregarle el relativo a la forma. En este sentido, el concepto de alteración, yo lo reinterpreto con Ortega para extraerlo de aquí, ¿no? A mi juicio, solo esta interpretación puede dar al traste con la ambigüedad del término cultura material, con el término de la cultura y su trivial clasificación en cultura material, cultura espiritual. No voy a seguir leyéndole porque bueno, ¿cuál es el momento malo aquí? No es entauseron, que es la alienación, que como vimos es la cultura misma, sino enfremdum. Enfremdum es enajenación, ya es toda otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues, déjame encender aquí. Ya me estoy sudando ya. Entonces vamos a ver a Wagner, ¿verdad? Vamos a ver a Wagner ahora. A ver, voy a basarme en un vídeo que vi reciente de Wagner que creo que se lo titula Del enojo a la violencia. Cómo transita el narciso del enojo a la violencia. Entonces, este vídeo va sobre la tolerancia a la frustración que tiene el narciso. Oigan esto. El narciso va a eliminar desesperadamente. Esto que van a oír, soy yo que fui oyendo el vídeo en inglés y fui escribiéndolo en español. Para todo prácticamente lo que aquí es Wagner, lo que está traducido ahí, en vivo ahí. Bueno, no en vivo, pero directamente, ¿no? Del vídeo. El narciso va a eliminar desesperadamente la fuente de frustración. Wagner explica a continuación cómo la gente normal procesa la frustración, pero en el caso del narciso, la agresión narcisista como respuesta a la frustración es externalizada y termina frecuentemente en violencia, verbal o física. La agresión narcisista intenta forzarte a cumplir las expectativas que tiene de ti. Intenta reducirte, eliminarte, combinarte. Intenta reducirte, combinarte, unirte con el objeto interno. Este concepto de objeto interno, internal object, es fundamental en Wagner y también para la psicología clínica. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen de la gente es una imagen. No, ellos no bregan con la gente, sino que crean un objeto interno en sustitución de esa imagen. Todo eso está en la mente del narciso, está ahí adentro. Porque como no pueden lidiar con lo otro, ellos no tienen acceso a lo otro, ellos no saben lo que es eso. Entonces ellos lo que hacen es una copia, hacen una introyección, lo que se llama un introyecto en psicología, y bregan con esa imagen que ellos han producido, que es el objeto interno. Con eso es lo que ellos bregan. Y eso lo llevan ellos dentro, ¿me entiendes? El problema de la exterioridad es un gran rollo para esa gente, ¿no? Entonces dice aquí, unirte con el objeto interno, este internal object, que está en su mente y te representa a ti. Fíjense cómo funciona la mente del narciso. Fíjense que lo que le expliqué filosóficamente de la producción de la otra edad, del funcionamiento mental, etcétera, es lo que está en la base de estas cosas, ¿no? El narciso quiere frenar, detener eso que existe fuera de su mente y fundirlo simbióticamente, dice Wagner. Cuando yo hablo la palabra narciso es mía, ¿no? Para abreviar, porque voy copiando muy rápido, ¿no? Entiéndase, el narcisista, ¿no? Entonces el narcisista quiere frenar, detener eso que existe fuera de su mente y fundirlo simbióticamente con el objeto en su mente, que en su mente te representa. Si te rehusas, te niegas a ser sometido o sometida, a sucumbir, a ser obediente. Si insistes en la independencia, la autonomía personal, en ser autosuficiente, e incluso si te vas, en todos estos casos el narcisista va a tratar de actuar de manera que o bien pudiera erradicar, eliminar, aniquilar, o bien te pudiera coercionar y forzar en la forma o manera que él quiere que te comportes. Recuerdo que esta oración tan larga y tan real me dio un trabajo de madre, pero bueno, ya se la dije. Y eso puede definitivamente escalar hasta la violencia, nos dice, ¿no? Entonces, agrega que el narcisista percibe la frustración como emanando desde dentro. Oigan bien, ¿no? El narcisista, nos recuerda Wagner, es incapaz de percibir los objetos externos,
Y Wagner no sabe nada de mi posición de filosofía, no sabe nada de esto, ni que no tiene que ver con filosofía. Le está hablando porque él es un académico, es un doctor, un psicólogo, profesor de psicología y un narciso. Por eso es que esta fuente para mí es esencial, porque él es un narciso. Se supone que en buena medida lo superó, pero solamente vean los vídeos para que vean cómo es. Entonces, ellos, porque eso no, ustedes saben que no se supera, es un trastorno de la personalidad, no se supera. Ellos, es decir, los narcisos, no son capaces de conceptualizar la separabilidad. Miren el concepto que usa Wagner. Él no sabe, insisto, él no sabe mi filosofía, el presupuesto de lo que yo he hablado, ¿no? Y para que vean que coinciden en el fondo. Entonces dice, ellos no son capaces de conceptualizar la separabilidad. Él usa el término, yo lo traduzco como separabilidad, él usa separateness, que es lo mismo, separateness. Separabilidad es como mejor me suena al español. Y la externalidad, oigan, ellos no son capaces de conceptualizar la separabilidad, entienden la otredad, ¿verdad? Y la externalidad de los objetos. Una sola palabra para eso, otredad, alteridad. Pero más bien otredad. Para el narciso tú no existes fuera. Oigan esto, no hay un objeto externo que eres tú. ¿Entienden cómo es su mente? Y ya lo pueden entender por lo que yo expliqué filosóficamente. Solo hay un objeto interno dentro de su mente que te representa. Y obviamente el narcisista ¿no? Solo interactúa con el objeto interno, ¿entiendan? Él o la, ¿okay? Solo interactúa con el objeto interno, con ese introyecto, ¿verdad? De modo que si frustras al narcisista, él no va a percibir que esto viene de forma... de modo que si frustras al narcisista, él no va a percibir que esto viene de fuera, sino de dentro. Así, su agresión realmente es un intento de reducir la disonancia y la ansiedad para que de alguna manera tú te conviertas o devengas o complazcas ese objeto interno. Esto es un trabajo interno, nada tiene que ver con el exterior, nos dice. Toda vez que el narciso solo actúa con objetos internos, él te deshumaniza y luego te objetualiza. Así, como objeto interno, ¿ok? Así te conviertes en un avatar, un introyecto en la mente del narciso. Diga, entiendes, el narcisista, ¿no? Es Wagner el que habla todo esto. Es interesante cómo explica Wagner que el narciso no te puede decir, hey, me frustraste, vete de aquí, vete, no quiero verte más, me frustraste. Él no puede hacer eso, no puede hacer eso porque él te lleva en su mente y tú continúas frustrándolo desde dentro, a menos que él se deshaga de ti psicológicamente, físicamente y obligándote, a menos que se deshaga de ti psíquicamente, psicológicamente, físicamente, o la otra posibilidad, obligándote a comportarte de manera que no desafíes y contradigas el objeto interno. Por eso tiene que ser sumisa la mujer. O el hombre, ¿no? El hombre. Aunque es difícil que representamos un hombre sumiso en esas condiciones, pero lamentablemente existe también. Wagner menciona en este punto la fantasía, y ello es consecuencia, como yo sostengo, de la incapacidad de producción de la otredad que Wagner reconoce aquí sin saberlo como separateness, como le dije, a separabilidad. Y esto de la fantasía, obviamente, ¿no? Tiene que vivir en la fantasía porque no tiene capacidad de producción del otro. No puede convivir con el otro real y por lo tanto no se puede poner en los zapatos de la otra gente, no puede tener empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí los dejo, señores. Tengo que irme y creo que ya concluimos el tema del narcisismo, ¿ok? A menos que sea un caso en que ustedes me lo pidan, yo no voy a tocar más este tema. Me parece que ya es suficiente, ¿no? Y bueno, en el próximo video cambiaríamos hacia otro tema, otra temática, ¿no? Siempre recuerden que la mayoría de mis suscriptores pues les gusta el tema de la mecánica cuántica, de la física en general. Eso no lo voy a abandonar, ¿ok? Bueno, nos vemos en un próximo video.